Saludos, titulamos este vídeo sobre los mundos invisibles. 1. PER 33. PER significa preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones. En este caso, sobre todo, reflexiones. Hacemos este vídeo a fecha de día 5 de marzo del año 2021. En ataque de la oscuridad, que decimos que la ignorancia, la inercia y la pereza pues están siendo llevadas pues a un tipo de sacrificio o de cosecha de la oscuridad. Y nosotros hacemos estos vídeos para los que están luchando contra esta pereza o esta ignorancia. Al igual que nosotros, pues en nuestra vida personal, pues es lo que hacemos diariamente, podemos decir. Entonces, ¿cuál es el motivo de hacer este vídeo con este título sobre los mundos invisibles? Pues el motivo es que nosotros, en esta serie que estamos realizando sobre el cosmos, Tierra, toroide, pues estamos tratando energías y procesos que son invisibles, que son sutiles, como ya sabrán los que estén siguiendo esta serie sobre la subsunción, que no es directamente observable, o esta perpendicularidad, o el éter, por ejemplo, que tampoco es directamente observable. Es decir, son energías sutiles e invisibles. Entonces consideramos importante pues establecer una clasificación simple, pero muy fundamental sobre las energías y los mundos invisibles, para que así cada persona pues sepa ubicar todo tipo de incidencia que se le pueda presentar y también diferenciar claramente esta invisibilidad que estamos nosotros tratando en este modelo, como por ejemplo la invisibilidad directa de las líneas de fuerza, de la brújula, de los imanes, de otro tipo de invisibilidad que sí actúa y está actuando desde siempre sobre el ser humano. Entonces, en relación con la primera invisibilidad, sería, por ejemplo, si nosotros dejamos caer un objeto cae, una fuerza ahí actuante, pues lo ha hecho caerse. La enseñanza doctrinadora tradicional pues nos dice que eso es la gravedad. Otros nos dicen que eso solamente es la densidad, lo cual es insuficiente explicación. Nosotros decimos que es la fuerza del éter. Bien, eso es realmente un tipo de invisibilidad, la primera y más importante, que es la que tenemos sobre todo que ocuparnos. Pero si, por ejemplo, un objeto por sí mismo, pues vemos que por sí mismo se eleva o se mueve, pues entonces hay otro tipo, ese es otro tipo de invisibilidad muy diferente. Y resulta que este tipo de, podemos decir así, de incidencias invisibles, pues son de otra categoría. Por eso nosotros queremos establecer claramente esa diferencia, distintos estratos, y también hablar algo de... Podríamos estar hablando muchísimo, evidentemente, hacer otra serie paralela sobre estas incidencias invisibles, pero solamente, pues, por lo menos en este vídeo, pues tocar a medida de ejemplo, alguna experiencia personal. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir desarrollando, que se aparta un poco del tema, pero en cierto modo es complementario. Y también creemos que nos puede servir mucho para interpretar precisamente pues estos dos tipos de invisibilidad y sus diferentes, podemos decir así, niveles. Entonces nosotros, por tanto, vamos a establecer una clasificación. Primero, un grupo A, que sería lo invisible, neutro, no influencia directa personal. Eso sería, por ejemplo, lo que estamos hablando de estas energías como la fuerza del éter, etcétera, etcétera, o las energías sutiles de toda nuestra teoría que estamos nosotros desarrollando. Decimos neutro porque no interviene directamente en un ser humano en concreto, sino interviene de modo general. Y
El otro tipo es lo que acabamos de decir, que es lo invisible, que ya no es neutro. No es neutro porque ya participa e influencia de una manera directa sobre la persona. Entonces, esos dos tipos generales, y dentro del primer tipo, pues vamos a ver que establecemos dos categorías. Del primer tipo de lo neutro, pues dos tipos. Lo neutro macrocósmico general y también lo invisible microscópico particular. Entonces, esta primera parte del grupo A, pues es lo más importante que nosotros seguiremos. Tendremos que seguir compartiendo estos vídeos, pero en este vídeo también vamos a tratar el otro tipo de invisibilidad. Entonces, esa invisibilidad, pues hemos puesto esta raya para separarla de esta primera parte, que sería la procedencia de, podemos decir así, directa sobre el ser humano y no con carácter general. Entonces podría haber dos tipos de incidencias, una positiva y otra negativa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar aquí en este vídeo. En este vídeo vamos a estar desarrollándolo. Entonces, con respecto al punto primero que acabamos de decir, pues dos categorías. La categoría macrocósmico, que decimos nosotros, lo invisible macrocósmico general, que sería este modelo, y para nosotros es lo más importante y de lo que tenemos que sobre todo dedicarnos a adquirir el máximo conocimiento. Este modelo que tiene partes invisibles, y dentro de este modelo pues también está, pues podemos decir aquí, el ser humano incardinado con esta parte invisible, pero que esta es con carácter general, pues que no, porque no te influencia a ti de un modo, podemos decir así, personal, influencia en todos los humanos. Por eso también nos puede dar una unidad de discernimiento y llegar a pensar entre todos cuál es el modelo más exacto de esta realidad que nosotros estamos promoviendo, que es este tipo de modelo de cosmos, tierra, toroide. Entonces, está este nivel que decimos macrocósmico. ¿Qué sería el nivel macrocósmico? Pues sería un nivel que podemos decir así mecánico, porque actúa por sí mismo, o sea, actúa independientemente de que una persona, pues, por ejemplo, haga oraciones o no haga oraciones. Eso no tiene nada que ver. Entonces, es un mecanismo general que acompaña a todo lo material, porque ya decimos que lo material y lo inmaterial son distintos grados de lo sutil, sencillamente. Entonces, esto es un rango superior. Este es el rango superior que supone la creación y la separación de las distintas dimensiones. Por tanto, esto es lo más importante. Y entonces, ¿dónde percibimos nosotros pues esta realidad y este invisible neutro general? Pues lo percibimos, por ejemplo, en las fuerzas del campo de los imanes y en las brújulas, porque las brújulas, de un modo indirecto, pues te van indicando estas fuerzas que son imperceptibles. Y eso es el éter. Y esta parte que nosotros decimos invisible, pues solamente está sustentada y afectada, decimos radicalmente. Radicalmente por la fuente. ¿Y por qué decimos radicalmente afectada? Porque también de modo tecnológico, pues también actúan sobre parte suya, que es la parte exterior del éter que nosotros decimos. Pero esa parte y esa influencia no le decimos que es forma radicalmente por la fuente, sino es más bien, podemos decir así, una acción secundaria que no llegará realmente a ningún fin. Porque realmente la fuente es la que estas energías invisibles y su poder pues siempre se establece. Entonces, ¿cuál sería por eso estamos haciendo nosotros esta serie sobre el espacio y sobre la forma de la Tierra y de todo? ¿Cuál sería nuestra principal misión vital? Pues aprender de esta invisibilidad y de este cosmos macrocósmico, de este invisible macrocósmico general. Eso sería la función de nuestra vida, aprender lo máximo de él. Y esto es equivalente también, ya de un modo más particular, pues aprender todo lo que estamos tratando en el cosmos Tierra toroide, porque entonces estas energías pues son con carácter general y no particular, distinto de lo que nosotros vamos ahora a establecer este otro mundo invisible que es distinto. Entonces lo que hemos dicho es lo macrocósmico, es decir, lo que a nivel de tierra y del cosmos en general, que es lo mismo, pues actúa, pero también tiene un nivel, ese mismo tiene un nivel también más pequeño, que decimos lo invisible ya no macrocósmico, sino lo invisible microcósmico y también particular, que sería, por ejemplo, en el ser humano. Pues en el ser humano también tenemos unas energías que son la parte etérica que nos sustenta, y en todos los reinos animales, incluso también el mineral, pues tiene también otra parte más sutil que no se percibe. Entonces,
estas partes más sutiles, que son invisibles, también son, podemos decir así, también son mecánicas en el sentido de que no te están diciendo, por ejemplo, que vayas a la derecha o a la izquierda, sino simplemente están ahí de un modo necesario. Pero tanto también son neutras en ese sentido. Queremos que nos entiendan. Son neutras en el sentido de que no van directamente a modificar tu conducta, sino están ahí y tú podrás hacer con tu cuerpo físico y tu cuerpo etérico, pues tu decisión realmente. Por tanto, tanto este nivel invisible microcósmico como el anterior que hemos dicho macrocósmico, pues ese es el nivel más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque este es el rango de la fuente, cómo actúa. Y otras divisiones son las que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, lo invisible etérico particular individual está ligado a lo denso material en este nivel microscópico. Y entonces aquí están, como vemos, los reinos de esta naturaleza: el humano principal, el animal, vegetal, mineral. Y esto sería la energía etérica sutil que acompaña de modo necesario a cada reino, de modo necesario e imprescindible, porque esa es la división fundamental. Pero este tipo de invisible pues no actúa sobre ti, por ejemplo, dándote un determinado tipo de sueños o de mensajes, ni mucho menos, porque esto podemos decir así que es la parte general mecánica que establece la fuente con toda su creación, y es lo más importante, a lo que nosotros tenemos que dedicarle nuestra atención. Entonces, ahora este otro mundo que por eso queremos hacer esta división, que es lo que es invisible, pero ya no es neutro para todos iguales, sino que tiene una influencia directa personal, es decir, y en cada persona en concreto. Y entonces, ¿de dónde vendrían esas acciones? Pues también ahora pues una acción positiva y una acción negativa, como toda dualidad. Entonces, dentro de esto invisible, pues sería lo que nosotros vamos a destacar, el punto B, que sería lo no neutro, sino lo que tiene podemos decir, una conciencia actuante, que sería lo de procedencia de la dimensión superior, que puede ser la fuente, puede ser nuestro inconsciente, puede ser lo que nosotros a veces decimos un tercer factor, y eso supone la acción de una conciencia y de una inteligencia. Ahora bien, esto es importante que cada persona pues aprenda a dilucidar si un tipo de incidencia que uno ve que no es a la casualidad, sino esto ya es, por ejemplo, diciéndote algo a ti, a lo mejor en sueños, pues tú tienes que dilucidar si procede de esta dimensión superior, fuente positiva, de la que nosotros vamos a ver aquí a continuación, que es la procedencia de dimensión inferior, que nosotros le decimos infradimensión, porque por ejemplo una comunicación telepática puede venir de los dos campos, y nosotros tenemos experiencia de eso. Entonces aquí está realmente ya un aprendizaje personal. Entonces, a esto le vamos a decir, entonces, a esta segunda parte, le vamos a decir, en vez de la B1, que sería la positiva, le vamos a decir la B2, procedencia de la dimensión inferior, de la infradimensión, y serían todos estos puntos. Y entonces, en esta dimensión inferior, y es, que ya incide, ya no es neutra, ya incide sobre ti para cambiar o para modificar tu conducta o vampirizarte, pues entonces, aquí hay también dos rangos dos niveles muy distintos. El nivel primero, que es el más abundante y también frecuente, y es el que nos está atacando en la actualidad, que vamos a ver lo que sería este que tenemos aquí, que desde un origen de la dimensión pues hubo esa separación, que serían también los magos negros, como podemos ver y decir nosotros, porque entonces este sería toda esta dimensión, toda esta infradimensión, en realidad es el sostén invisible de la oscuridad, maldad visible. Es decir, cuando veamos a alguien, un dirigente, etcétera, etcétera, o persona concreta, esa es la parte suya que vemos, sería la parte visible, pero toda está sustentada por esta infradimensión. Y en esta infradimensión, como decimos, destacamos dos niveles. El nivel 1, dentro de la dimensión negativa, sería el B21, que sería Lucian y su élite, un adoctrinamiento general, y que estamos viendo ahora actualmente, por ejemplo, recogiendo y preparando la cosecha que nosotros estamos sufriendo en este mismo momento actual. Entonces, este es el poder que actualmente está cumpliendo esta agenda cosecha, y esto viene desde el inicio de esta dimensión y de ese nivel superior negativo que serían los ángeles caídos.
realmente ese es el nivel superior dentro de lo negativo, y dentro de lo negativo pues está otro nivel que es menos poderoso, evidentemente es secundario al más negativo que acabamos de decir, que sería el de B22, que serían entidades secundarias parasitarias o del bajo astral, que entonces esas también tienen una influencia y son evidentemente consecuencia también de la acción del primer poder negativo de los ángeles caídos. Y entonces aquí existe una multiplicidad de tipo de entidades, pero son de un rango inferior. Son de un rango inferior negativo, son como entes descendidos secundarios, pero que se solapan y contribuyen con el rango superior. Y esto es importante, se solapan y contribuyen. Por tanto, a lo mejor, o sea, un rango superior te puede mandar a uno o favorecerte que una de estas larvas, podemos decir, pues a ti te ataque directamente, por ejemplo, a tu salud. Y entonces pues está realmente contribuyendo. Es decir, la oscuridad y la infradimensión, pues estos dos niveles, el más importante evidentemente es el que está ahora mismo en forma física de tipo agenda actual, pero este otro, larvario, de modo astral, pues también se solapa con él y está actuando permanentemente y también ayudándole y contribuyendo con él, pero es un nivel inferior. Y aquí también tenemos puesto, para que vean, tipo de entidades parasitarias que también a través de sueños, incubos, subcubos, etcétera, e incluso pues todo tipo de entes o alienígenas que se les puede decir, como tipo de razas, como tenemos aquí este mismo ojo te está diciendo que en un humano pues ya lo está poseyendo. Pero todos estos son secundarios realmente, son secundarios a la parte principal, que sería, nosotros le podemos decir, el origen de los ángeles caídos o con Lucián a la cabeza. Entonces nosotros vamos a decir, simplemente para hacer ejemplos concretos de todo lo que estamos hablando, nuestra experiencia con esta negatividad, con este invisible, porque este ya es el invisible que no es neutro, que está actuando, con el invisible negativo. Pues nuestra experiencia ahora mismo es la misma que la de todas las personas en relación con el primer grupo que podemos decir de Lucián y sus ángeles caídos, sobre todo con Lucián a la cabeza, que sería la experiencia que estamos sufriendo igual que todas las personas. Unas son más conscientes y otras no, pero nosotros somos conscientes que es la experiencia de esta agenda actual, que aquí puede estar representada, esta agenda actual que ahora mismo estamos sufriendo para recoger esta cosecha que recoge Lucián. Este sería entonces la influencia invisible, porque todo lo que vemos nosotros visiblemente pues está sustentado por esto que decimos, por esta influencia invisible de esta infradimensión de rango superior, que sería la agenda actual. Y en relación con el otro tipo de entidades ya más personales y de un rango inferior, consideramos nosotros, como acabamos de decir, este otro subnivel dentro de la infradimensión, pues vamos a decir simplemente un tipo de experiencia que a nosotros nos sucedió, porque nosotros hasta hace unos 12 años, en relación con este mundo, pues reconocemos que estuvimos bastante equivocados en nuestra interpretación. Entonces, vamos a compartir simplemente, una experiencia en relación con lo que consideramos nosotros un nivel ya invisible de tipo, sobre todo, no tan importante como el primero que estamos sufriendo con esta agenda, sino a nivel personal y más subjetivo, tipo, podemos decir, larvario. No podemos saber muy bien el rango de este tipo de larva. Lo que sí podemos decir que hace unos 12 años nosotros todavía, cuando teníamos sueños vívidos y cuando teníamos a veces tipo de mensajes que una persona también lo habrá experimentado, a veces se le ocurre un pensamiento, no sabe por qué, o a veces se le viene como si te hablase una frase en tu cerebro o una palabra, etcétera. No sé si alguna persona tendrá experiencia de este tipo, muchas veces las tenemos, pero creemos que son simplemente de nuestro inconsciente, pero nosotros creemos que aparte también existen este tipo de invisibilidad negativa que influye sobre nosotros. Entonces, hasta hace unos 12 años nosotros, incluso todos los sueños más negativos que nos quitaban mucha energía, pues intentábamos darle la visión positiva de que eso era para nuestro aprendizaje.
Entonces, a partir de hace unos 12 años, que entonces tuvimos una de estas incidencias que era la emisión y nosotros recibíamos constantemente de una temporada agudo la palabra cáncer. Al levantarnos, cáncer, cáncer, al acostarnos, al despertarnos, la palabra cáncer constantemente. Entonces nosotros pensábamos entonces que eso era como una especie de mensaje positivo, que vamos a tener pues esa influencia y para comunicarnos esa acción, que sería podemos decir así, de algo, de un tipo de entidades positivas. Y entonces nosotros, en función de eso, pues incluso arreglamos todos los papeles para nuestro fallecimiento, porque le dimos, como era tan constante y tan claro ese tipo de mensaje de la palabra cáncer, pues le dimos realidad. Entonces hicimos una serie de trámites, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros a partir de ahí fuimos investigando y llegamos a la conclusión de que no son este tipo, aunque vengan de partes que nosotros no comprendemos, que no vienen de entidades positivas, sino nosotros realmente llegamos a la conclusión de que esto simplemente es para vampirizarnos nuestra energía. Porque cada vez que una persona pues entra en este tipo de estrés, podemos decir pues el mismo organismo físico, que es muy valioso para ellos, sus energías, pues emite otro tipo de energías. Y entonces nosotros desechamos ya esa palabra totalmente. La desechamos y entonces ya perdió valor para nosotros y ya a partir de entonces ya supimos e interpretamos de otra manera pues este tipo de, podemos decir así, de mundo invisible que no es neutro, sino que está actuando directamente sobre tu conducta diaria, que te puede enfermar incluso. Y entonces, a partir de entonces, pues nosotros se nos abrió un gran discernimiento y ya todo tipo, ya sabemos diferenciar muy claramente. ¿Y por qué diferenciamos claramente de dónde es una acción positiva o negativa? Pues desde el contexto, sencillamente. Y entonces esto lo contamos para que, esta experiencia personal, para que la persona, queriendo interpretar que existe y que son este tipo de mensajes, nosotros lo consideramos de infradimensional, pero más bien de un rango segundo, al mismo tiempo que otros muchos, que no sabemos si a lo mejor compartiremos más experiencias de este tipo. Pues, por tanto, entonces, en síntesis con este vídeo, nosotros queremos que la persona haga lo mismo que nosotros y priorizar lo invisible neutro general, que sería el cosmos, tierra, toroide, este tipo de invisible que es general y es para todo. Eso es lo más importante. Debemos darle importancia sobre todo a eso, porque aquí está nuestro aprendizaje de esta dimensión. Esto podemos decir que esto es el conocimiento que da la fuente para todos de un modo abierto, para que aplique su discernimiento y llegue a la máxima comprensión de aquí y de esta realidad. Esto es lo más importante. Punto número 1, esa síntesis. Y ahora, punto número 2, en relación ya con este otro tipo de invisible que no es neutro, sino que va y te actúa sobre las conductas. Pues entonces decir, en relación con este otro tipo, que podría estar representado por estas dos imágenes, que serían incidencias de lo invisible, que no es neutro particular, sino que te quiere hacer una incidencia en tu conducta o en tu vida. Pues entonces, atender sobre todo lo que acabamos de decir de la importancia del contexto. Cada persona debe aprender para diferenciar entonces los dos tipos de incidencias sobre tu propia vida concreta, que eso es distinto a todo esto que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué tendremos entonces que discernir? Pues sencillamente tendremos que discernir lo que es negativo, que sería lo que hemos dicho, lo neutro, que procede de una infradimensión, simplemente para vampirizarte sencillamente y hacerte bajar de nivel. Entonces, diferenciar lo negativo de lo positivo, es decir, la procedencia, porque también a nosotros pues se nos han dado a veces aperturas mentales cuando hemos tenido problemas, que hemos estado intentando descifrar determinadas claves y entonces parece que por arte de magia aparece algo que te indica la solución, aparte de otras muchas incidencias. Pues entonces, por tanto, es importante que cada persona vaya aprendiendo. ¿Y cómo aprenderá? Del contexto de ese tipo de incidencia. Y en ese contexto estaría todo lo que uno va conociendo. Como ya decimos, como nos pasó a nosotros con esta palabra que primero creíamos que venía de una fuente que nos quería alertar para algo positivo y no era ni mucho menos para eso. Entonces, aquí estas son la síntesis que queremos hacer. No sabemos si haremos algún vídeo más hablando de estas cuestiones, para que la persona empiece sobre todo a saber diferenciar que existe primero un invisible, que es el invisible de las fuerzas del éter que actúan y nos ayudan a comprender esta dimensión. Eso es lo más importante y lo más real. Simplemente ahí dedicar toda nuestra fuerza de discernimiento
y progreso podemos decir, para comprender. Y después, que dentro de ese mundo invisible, pues existen otras energías que ya son más intencionales, que son ya para reconducir o actuar en modo positivo y en modo negativo. Y ahí está el aprendizaje. Terminamos deseando para nosotros el mayor discernimiento.